Hay nombres que quedaron escritos en monumentos, calles y libros, y hay otros que quedaron escritos en algo mucho más poderoso, la historia económica de un país. A mediados del siglo XIX, el mundo entero se rendía ante un sabor. En las cortes europeas y en los salones de París se consumía con devoción el mejor chocolate del planeta. Cuando el cacao ecuatoriano comenzó a conquistar los mercados internacionales, surgió una familia que llegaría a convertirse en una de las más poderosas de la era del gran cacao. Y entre sus principales protagonistas estuvo un hombre llamado Pedro Azpiazu Coto, y esta es su historia. Pedro Azpiazu Coto nació el 29 de junio de 1814 en el cantón Palenque, provincia de Los Ríos. Su padre, José María Azpiazu Avilés, había empezado una pequeña explotación agrícola y cacautera. Con el paso de los años, la familia fue adquiriendo tierras y aumentando su producción. Pedro decidió continuar ese camino. Desde muy joven se dedicó al campo y al negocio de las tierras. En 1840, cuando tenía aproximadamente 26 años, ya contaba con suficiente capital para adquirir importantes propiedades agrícolas, con una visión empresarial adelantada a su época. Adquirió y unificó tierras de manera estratégica en la provincia de Los Ríos, abarcando localidades como Vinces, Palenque y Santa Lucía. Vinces se convirtió en el epicentro de su operación, terrenos ricos en nutrientes y los ríos que permitían transportar la pepa de oro en balsas y barcos hacia el puerto de Guayaquil. La fortuna de Azpiazu creció a tal magnitud que su familia llegó a poseer millones de árboles de cacao repartidos en decenas de haciendas. En esa época, el cacao era mucho más que un producto agrícola, era una de las grandes fuentes de riqueza del Ecuador, y Pedro Azpiazu se convirtió en uno de sus principales protagonistas, controlando un porcentaje masivo de la producción nacional. Su éxito económico trajo consigo un inmenso poder político y social. Eran conocidos como los grandes cacaos. Pasaban la mitad del año supervisando sus tierras en Ecuador y la otra mitad viviendo el lujo en Europa. Tanto fue el impacto y el estatus socioeconómico de Azpiazu que en 1863 recibió el título nobiliario de barón de Piscano. Esto por dos razones. Pedro había vivido su niñez en la hacienda Piscano y el nombre responde directamente a la tradición aristocrática y terrateniente de la época, ligando el título de nobleza al origen y al núcleo de una inmensa fortuna de la familia. Pedro Azpiazu entendía algo fundamental. Producir cacao no era suficiente, había que saber comercializarlo. El cacao llegaba al puerto de Guayaquil, desde donde salía a los mercados internacionales. Pedro también otorgaba créditos a otros agricultores para que pudieran sembrar cacao. El apellido Azpiazu se convirtió en sinónimo de cúspide financiera y comercial en Guayaquil. Financiaba bancos e influía en decisiones del gobierno. Gracias a la influencia de la familia Azpiazu y su conexión con Francia, Vinces empezó a ser llamada París chiquito, debido al estilo de vida, la arquitectura y las modas europeas que los hacendados traían de vuelta a sus tierras ecuatorianas. Las obras de Pedro y su familia no se limitaron a la agricultura, fueron pieza clave en la modernización de Guayaquil. Invirtieron en infraestructura portuaria, comercio exterior y en los primeros fondos privados de desarrollo urbano. Pero su vida también estuvo marcada por momentos turbulentos. En 1884, durante la Revolución de los Chapulos, un movimiento armado liberal fallido que buscaba derrocar por la fuerza al presidente José María Plácido Caamaño era comandado por el célebre guerrillero, el coronel Nicolás Infante Díaz, que buscaba proclamar al general Eloy Alfaro como jefe supremo de la República. Ellos apresaron a Lautaro, hijo de Pedro. Inclusive capturaron al mismo Pedro. Este acontecimiento demostró que el poder económico no protegía a una persona de los conflictos políticos y sociales de la época.
En 1891, Pedro participó en actividades políticas. Ese mismo año, fundó junto a sus hijos la casa bancaria y de exportación Aspiazu Hermanos. Pero en 1896, el gran incendio destruyó grandes sectores de la ciudad. Pedro llegó hasta el malecón, ordenó retirar de sus embarcaciones muebles que sus hijos habían traído de Europa para colocar sacos de cacao que fueron puestos a salvo. Pero para Pedro, el tiempo no se detuvo. Tras una vida dedicada a consolidar su imperio cacautero, falleció el 16 de junio de 1899, cuando tenía cerca de 85 años. Ahora descansa aquí, bajo este mausoleo que le dedicaron sus hijos, en la puerta número 3 del Cementerio General de Guayaquil. Su legado está en la transformación económica que dejó en todos los lugares en los que estuvo. Detrás de este hombre hay una historia de transformación económica, de comercio, poder, educación y política. Un hombre que convirtió la agricultura en una enorme empresa y cuyo apellido terminó formando parte de la economía de nuestro país. Yo soy Fer, la voz de la historia.